Bueno, estamos en comunicación telefónica con el doctor Mariano Memoli, que durante más de 20 años estuvo al frente de... ¿Sí? ¿Nos escuchás bien, Mariano? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los escucho bien. Un poquito bajo, pero los escucho bien. Bueno, buenas tardes. Te saluda Ana, todo el equipo de Total Normalidad acá, muy agradecidos de que estés compartiendo este momento con nosotros. No, el gusto es mío. Veníamos abriendo el programa hablando de esta idea de la Pampa Azul, de lo importante que es la Antártida, pensar el Triángulo del Sur con Malvinas, con las islas, y de ahí para arriba hasta pensarlo regionalmente. En estos últimos meses Argentina firmó con Gran Bretaña acuerdos nuevos, ¿no?, con relación a la investigación científica y al control de pesca en el Atlántico Sur. Esto de tener acuerdos permiten acción conjunta en la zona. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata, qué implica, qué renuevan estos acuerdos? Bueno, yo hablaría más de lo que interrumpen. O sea, Argentina ha tenido dos políticas de Estado muy fuertes. Una es la de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y otra es la de Antártida, con dos sistemas jurídicos y separados, pero que se tocan, como ustedes bien decían en la introducción, con una zona que los británicos llaman los territorios de ultramar. Para los británicos, Puerto Argentino o Port Stanley, para ellos, es la capital de Malvinas, Georgia, Sandwich y la Antártida. Nosotros comenzamos en 1904 instalando una base. Fue la primera en el mundo, fue científica, no fue militar, y eso interrumpe el colonialismo británico, que sí es militar, considerando que una ocupación civil da derechos y la militar no da derechos. En el primer gobierno de Perón hay una fuerte ocupación de la Antártida con bases y se sustenta la política regional de la Antártida latinoamericana o sudamericana basada en el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Lo primero que tenemos en la actualidad es el acuerdo Forador y Duncan, en donde caen todas las barreras que impedían el comercio con nuestras Islas Malvinas, y una parte de ese acuerdo es que se van a levantar todas las barreras económicas para que la isla tenga una economía sustentable, algo que a nosotros no nos conviene para nada. Sí, por otra parte, sí. Perdón, algo de eso ustedes decían desde Ecoantártida. Absolutamente, sí. Sí, no solamente desde Ecoantártida, sino que estuve presente en la discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Tuve un par de apretes en ese momento, porque no les gustaba lo que decíamos y lo que proponíamos, pero es lo que se fue cumpliendo. O sea, en ese momento, en ese acuerdo, también figuraba el HSBC y el JP Morgan, el HSBC taxativamente. O sea, por más que digan que fue una declaración conjunta, fue un acuerdo. Y el HSBC es uno de los sponsors o de los que participa en el paquete accionario de las empresas que van a hacer la prospección petrolera en Malvinas. O sea que en todo esto hay una lógica, hay un acuerdo. Después se firma un acuerdo científico con el British Antarctic Survey, un acuerdo que es legal, no creo que sea legítimo, pero es legal, en cuanto a que los países en territorio antártico pueden hacer ese tipo de acuerdos. Nosotros manteníamos, digo nosotros porque cuando yo fui director nacional del Antártico, del 2003 al 2016, hasta junio del 2016, manteníamos buenas relaciones con los británicos, pero siempre sosteniendo que tenían que sentarse a discutir el tema de la soberanía de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas. Ese era el tema. Entonces no le dejábamos pasar ninguna. Cada vez que ellos decían Falkland Island, nosotros hacíamos reclamos y hablábamos de Malvinas argentinas, porque el que nomina, domina. O sea, si uno acepta los nombres que pone otro país, reconoce la soberanía de ese país. Ahora, ¿qué ha pasado en todo esto? Ustedes hablaron de Pampa Azul. Sí. Pampa Azul rodea con zonas científicas todo lo que es el entorno de Malvinas, para tener en claro la cuestión ambiental respecto a la prospección petrolera, controlar la pesca, que no sea indiscriminada, y tener una ocupación científica, pacífica, civil, en el Atlántico Sur. Esto era un hecho.
hoy tenemos la certeza que hay un 80% en la reducción del presupuesto para el Banco Burwood, que depende de la jefatura de gabinete de ministros, y que no están saliendo las piernas pesqueras, o sea, se le llama así a las expediciones que hacía nuestro país, el Instituto Antártico Argentino con el INIDEP, para control de pesca. El participar en forma conjunta en este control de pesca no es que los británicos vayan a conocer lo que Argentina tiene para la pesca, sino lo que se logra es que Argentina deje de conocer lo que está ocurriendo con la pesca y lo que puede ocurrir con la prospección petrolera. Que esto es lo que nosotros siempre denunciamos del acuerdo. O sea, hay que sostener la actividad científica, pero tener nuestra propia soberanía científica, manejar nosotros nuestros datos e ir con eso adelante. Se están cayendo sistemáticamente todos los proyectos científicos por falta de presupuesto, por falta de plazas, porque no se han mantenido ni los medios de las Fuerzas Armadas ni las bases. Entonces estamos en un momento crítico en donde uno esperaba que una política de Estado se fuera superando, entonces que uno fuera criticado por lo que le faltó hacer y que el otro hizo, pero no porque el otro haga menos y solamente haya una crítica. O sea, uno espera eso en un sistema científico con cierta lógica. Así que en esto es lo que nos encontramos. Bueno, por ahí para explicarle un poco a la gente que está del otro lado, o sea, no convendría que Argentina progresase científicamente porque también la investigación científica es una pata fundamental en la disputa por la soberanía. Digamos que esa es un poco la lectura, ¿no? Si uno ve cuánto destinan del PBI las principales potencias a la investigación científica, y esto se entiende como aumentar la soberanía económica, la soberanía industrial, el autoabastecimiento y la soberanía territorial, ahí uno entra a tener en claro qué es el camino. Uno lee, yo he leído bastante a Perón y otros autores, y en el año 74 Perón dice: la ciencia nos hará libres. Escribe eso en el proyecto para el modelo nacional. Después muere y no se lleva adelante la reforma constitucional, pero planteaba la investigación científica como la base de la recuperación industrial de Argentina, y esto integrado también a Sudamérica. Y lo otro que se propone es la preservación de los recursos naturales que tiene nuestro país y que tiene nuestro continente. Eso es pesca, eso es petróleo, eso es agua, esos son el aire que respiramos, porque Latinoamérica es todavía uno de los lugares en donde se puede sustentar el desarrollo económico con el ambiente. Y hay muchos recursos naturales por explotar, entre ellos el agua, el acuífero guaraní, los lagos cordilleranos, el hielo antártico, la pesca. Hay cosas que por ahí no se saben, pero los caladeros, que son las regiones pesqueras que hay en el mar argentino, por llamarlo de una manera, y en torno a las Malvinas y en el talud continental, es uno de los pocos caladeros que resistió la sobreexplotación pesquera, y eso lo estábamos estudiando con científicos. Por otra parte, la fiebre del oro, donde hay muchísimo dinero en juego, pero estamos hablando de facturaciones de empresas que rondan entre los 11.000 a 20.000 millones de dólares anuales, explotando las bacterias que están en la Antártida para nuevos antibióticos, nuevos antineoplásicos, detergentes industriales, y eso era lo que se puso en marcha. Ahora eso no está caminando. Entonces hay todo un desarrollo que no solamente es el científico loco, despeinado, que mira en un microscopio, sino es aquel científico que genera una riqueza para su país o aporta datos para que se desarrolle la industria o para que se desarrollen políticas de Estado en la macroeconomía. A esto es lo que apuntamos con la ciencia. Mira, antes de abrirte el juego con mis compañeros que también te quieren preguntar cosas, yo te querría preguntar o que nos cuentes en esta cuestión del trabajo de los científicos y la producción de conocimiento, el rol de David Walton, y después también si me puedes decir cuántas mujeres participan del proyecto. Tenía esas dos preguntas para hacerte. Bueno, mira, vamos a hablar de David Walton, que es un viejo conocido mío,
que lo conozco desde hace mucho tiempo, que cuando Argentina, es más, cuando yo digo en una de estas reuniones internacionales que ante el intento de proponernos protocolos científicos internacionales, dijimos que Argentina era un país científicamente soberano y que si bien algunos lineamientos coincidían con los internacionales, íbamos a hacer nuestra propia ciencia, David Walton nos dedica una editorial en la revista Antarctic Science, de la cual es el editor principal, hablando de la buena ciencia y la mala ciencia, poniéndonos a nosotros como nazis prácticamente, como fascistas, por querer nuestra soberanía científica. Después tiene una serie de editoriales en contra y se lo invita para el aniversario de la ocupación argentina en la Antártida, para el Día de la Antártida Argentina. Y da una clase en la Universidad de San Martín y la da en inglés. Y eso, la verdad que en lo personal me molestó mucho, porque no solamente se da una charla en inglés, sino que se trae a uno de los tipos que más nos ha pegado, porque defiende la posesión británica en Georgia, sobre todo en la Sandwich, y considera que nuestro sector antártico argentino le pertenece a Gran Bretaña. Entonces, que eso se hiciera en el marco de un taller internacional, bueno, vaya y pase, pero no en el día que celebramos el Día de la Antártida Argentina. Esto es como algo que no me pareció muy afortunado del presidente, cuando dijo que el Día de la Independencia los nuestros sintieron una gran congoja o una gran preocupación o se sintieron mal, no me acuerdo exactamente ahora la palabra que dijo, porque declaraban la independencia. Angustiados. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos, en todo caso compartiremos con el resto de Latinoamérica, por la cual trabajamos, pero muchos, tanto de las Fuerzas Armadas como de los científicos, pero sobre todo los científicos, están en el proyecto. Respecto a las mujeres, no recuerdo bien porque los grupos científicos van y vienen. Lo que sí recuerdo es que la mujer tuvo un rol protagónico en muchos grupos en la toma de decisión y logramos que hubiera la misma cantidad de mujeres que hacían campaña antárticas como el número que egresa de mujeres de las universidades. Más mujeres en las ciencias biológicas, por ahí un poco menos en las ciencias geológicas, porque así egresan proporcionalmente. Pero, por ejemplo, si hay alguien que admiro por el tipo de trabajos que hacía, es la licenciada Marcela Libertelli, que se iba 40 grados bajo cero a hacer 80 kilómetros sobre mar congelado para vivir 4 días en una carpa y hacer estudios en los pingüinos emperadores. Entonces, la mujer estaba en un plano de igualdad en cuanto a las tareas que hacían los varones. Inclusive pusimos jefas de base mujer en lugar, porque hubo una base de la Fuerza Aérea que tuvo una jefa de base mujer, pero solamente dirigía mujeres. Nosotros nos pareció demasiado machista y pusimos una jefa de base que dirigía científicos, militares, fuerzas de seguridad, ambientalistas, todo. Y ese era el rol que nosotros dábamos a la mujer. Bueno, acá te abro el juego con mis compañeros que también están muy ansiosos por charlar y preguntarte. Dale. Hola, buenas tardes, Antonio. Mariano, perdón, mi nombre es Mariano. Carlos Jiménez. Quería preguntarte, decías tú, hace ya 114 años que hay bases argentinas en la Antártida, son las permanentes más antiguas que hay en la Antártida. Argentina, digamos, siempre ha abordado sus intereses en la Antártida desde una perspectiva científica. Aún antes del Tratado Ártico del Antártico de 1959, su posición siempre ha sido la de desarrollar ese interés científico para la región. Pero, ¿en qué forma crees que puede condicionar los intereses geoestratégicos en cuanto política y militarmente de otras potencias en la región el avance científico? Además del recorte presupuestario y la falta de interés local, digamos, ¿los intereses geoestratégicos de otras potencias pueden afectar ese desarrollo científico? Bueno, la Antártida es un continente que fue consagrado a través del Tratado Antártico a la paz y a la ciencia para evitar que llegara la Guerra Fría a ese continente que ya estaba muy cercana. Hay algunas actividades donde lo militar y lo científico tienen una delgada línea roja que los separa.
Argentina no es un país belicista, sí tuvo la guerra en 1982, que fue generada por una dictadura, pero mientras tanto no tiene un criterio belicista y no piensa una ocupación por la fuerza. De ese modo, Argentina no estaría en un plano de igualdad con las potencias militarmente desarrolladas. O sea, uno puede decir el avance militar de Estados Unidos o el avance militar de la OTAN o de la Federación Rusa o de China, creo que no estamos en condiciones de sostener. Pero sí uno puede hablar de geoestrategia, la geoestrategia de la lógica, la del pensamiento, la que es de verdad, que está vinculada al desarrollo económico, al desarrollo laboral, al pleno empleo, al desarrollo educacional, al pensamiento. Y ahí sí, Argentina, inclusive el plano cultural, que es uno de los más importantes. Ahí sí, Argentina y el continente sudamericano o iberoamericano, como en algún momento lo hemos planteado, que tuvimos reuniones multilaterales en esa dirección, ahí sí hay una serie de fortalezas muy grandes. La Antártida tiene que ser un territorio prístino, conservado. El cambio climático global es prueba de la importancia de los dos polos, tanto del Ártico como del Antártico, y creo que la discusión se tiene que dar en eso. Ahora, si nosotros planteamos cerrar universidades, porque decimos que hay muchas, generar una élite que solamente estudien aquellos que tienen posibilidades económicas, estamos cerrando el camino, si se reduce la investigación. Y ojo, yo no hablo de una investigación exclusivamente argentina, estoy hablando de una investigación que puede ser plurinacional, pero en términos de conveniencia. Si Argentina no crece en términos científicos, como venía creciendo en su entorno, en su momento, el entorno le va a ser desfavorable para ese crecimiento argentino, porque uno tiene que hacer cooperación, y entiéndase bien, hablo de cooperación en términos de igualdad, porque si no, no sirve esa cooperación, siempre uno está en desventaja. La ciencia es una herramienta básica para defender la patria, ¿no? Homero Sí. quiere preguntar. Hola Mariano, te habla Homero acá desde Total Normalidad. Y bueno, escuchándote recién con todo lo que nos decías, ahí como se disparan un montón de temas y preguntas. Pensando en esta cuestión de lo que decía el general, de que la ciencia nos hará libres, y esta cuestión de la soberanía, desde la soberanía científica, el rompehielo Irizar, que fue reparado acá en astilleros argentinos, volvió a la campaña. Y más allá de que esto se haya logrado, claramente hay recortes, ¿no?, en toda la cuestión antártica. Y si bien ya lo estuviste contando recién, pero como que me gustaría profundizar un poquito más en esto, cómo, digamos, a lo concreto, cómo ves la política antártica actual de este gobierno, ¿no? Mira, ¿qué tal, Homero? Hola, Se cumplieron 60 años del Scientific Committee on Antarctic Research, del Comité Científico de Investigaciones Antárticas. Yo me sentía mal si iban menos de 15 científicos. Sí. Este año fueron 2, el director del instituto y una chica más. Eso es un enfoque muy negativo que tenemos respecto a las políticas científicas. De 15 a 2. Claro, a ver, Menos de 15 se sentía mal. Con 15 me sentía mal y con 2, no sé cómo... Y con 2 estamos, a ver, para ponerlos en plan, en un... que sepan, con Sí. 2 estamos menos que Turquía. Tenemos menos representación científica que Turquía. Y esto no lo digo en sentido peyorativo a los, pero... a los científicos turcos, pero Turquía todavía no entró en el sistema del Tratado Antártico y nosotros somos país firmante desde que se inició. Respecto al rompehielos Irizar, tuvimos muchísimas reuniones y muchísimas discusiones para que fuera un buque científico. Sí. Si bien está navegando, no se equipó científicamente y no se abrió el juego científico a una cooperación internacional, y no somos embajadores de la ciencia y de la cooperación internacional. O sea, podemos firmar miles de convenios con el Reino Unido, con Uruguay, con Chile, con un montón de países. Hablo de esos que son los que me acuerdo que se han ido firmando. Del convenio al hecho hay Pero un si no largo tenemos trecho. proyectos en común y no hay una actividad científica en común, no sirve para nada. Entonces, no solo
el Irizar está navegando, es necesario logísticamente, mucho de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas es realmente encomiable porque eso permite seguir teniendo campañas antárticas, Sí. pero no hay una política científica de reequipamiento científico que le habíamos empezado. Esto tiene que continuarse. No es que porque lo hizo un gobierno de otro signo, el otro tiene que tirar todo para abajo. O sea, cuando uno toma el cargo, y esto lo digo también porque me ha pasado, uno no mata al otro por lo que hizo. Tal vez le señale lo que no hizo, pero punto, ahí se acabó y tenemos que seguir de ahí para adelante. Ahora, estas políticas así de reducción tan grande, cuando se fugan tantos capitales por la timba financiera, y a mí me preocupa. O sea, ¿dónde está la biblioteca del Instituto Antártico Argentino, que era un orgullo porque había libros prácticamente incunables? Está en cajones tirados en algún lugar del Servicio Meteorológico Nacional, porque se remató la sede del Instituto Antártico Argentino, la sede histórica que estaba en Cerrito 1248 a 1246, y se encajonó todo y no se abrió una nueva biblioteca. Claro. Podemos hablar de las bibliotecas digitales, sí, pero los libros incunables siguen siendo libros incunables. Y una biblioteca es la memoria de un país. Y en esto es la memoria antártica argentina. No hay muchas bibliotecas así especializadas en esto. Entonces, sí, manifiesto mi preocupación. Esto les aclaro que es un artículo que va a salir mañana o pasado en Ecoantártida, lo que estoy comentando ahora, se los estoy adelantando verbalmente. Muchas gracias. Pero sí, estoy muy preocupado por el país y por el continente, porque Argentina no puede darse el lujo de desperdiciar toda la materia gris que se ha formado hasta ahora, porque los científicos son muy buenos, pero si nos ponen en los congresos, porque no es que se van de viaje, no van a jugar a un congreso como el del SCAR, como el del Comité Científico Argentino. No, se va a representar al país y se va a representar a la ciencia nacional ante el resto del mundo. Se va a construir y siempre, soberanía. La opinión de los científicos argentinos fue muy respetada, pero si no tenemos voz nos van a pasar por encima. Y también estamos perdiendo representación continental, o sea, de Latinoamérica o de Iberoamérica, porque también hicimos un muy fuerte lobby para que se utilizara el idioma español para todo lo que sea comunicaciones al público, al mundo en general, que no sean solamente en inglés, porque hay millones de hispanoparlantes. Entonces, queremos que todos sepan lo que está pasando, y eso fue una lucha por la comunicación y por los portales de los organismos multilaterales que tiene el sistema del Tratado Antártico. No se imaginan la lucha que hay. Es una lucha de varios años que se ha ido peleando. Bueno, Mariano, entonces, mira, esta falta de presencia hace que estos pequeños logros se pierdan. Bueno. Entonces, si nosotros miramos el acuerdo Forador y Duncan y permitimos que militares británicos que pertenecen al gobierno ilegal e ilegítimo de nuestras Islas Malvinas aterricen en Ezeiza y se haga el recambio, y que planteemos vuelos desde Comodoro Rivadavia a las Islas Malvinas, ¿qué pasa con todos aquellos países que votaron a favor del diálogo entre el Reino Unido y Argentina, como marcan las Naciones Unidas? Se sienten estafados y nunca más van a volver a apoyar al país, que es la teoría del acto propio. Ustedes nos pidieron apoyo, ahora ustedes dan marcha atrás con este apoyo que les dimos, entonces no los vamos a respaldar nunca más. Y esto en relaciones exteriores se paga. Bueno, Así Mariano, que bueno, esto es un poco lo que creo de la política, y que la política científica en definitiva es política, y los países que son potencias en serio, la ciencia no es una herramienta menor a la que pertenecen, es una herramienta muy mayor. bueno, más allá de si cambia o no cambian los gobiernos, las potencias siguen con la política exterior bien clara. Entonces, Mariano, desde acá nosotros te proponemos primero todo nuestro compromiso para colaborar en la divulgación de todo lo que se hace, de todo lo que está pasando. Te convocamos a hacerte una entrevista quizás más en profundidad audiovisual, y micrófono abierto, y siempre muy agradecidos, y también por ahí
mucho más expandidos en las ideas después de conversar con vos. Te agradezco muchísimo y eso, te abro desde acá nuestro compromiso para colaborar con el espacio de Ecoantártida, que lo pueden seguir todos ustedes en Facebook, y después para lo que necesiten difundir, divulgar, a Acá disposición. Estamos. Bueno, yo les agradezco mucho si mantengamos esto. La idea también es que a los científicos que por ahí no están de acuerdo, porque no quiero hablar yo solo, me gustaría que se sumaran otras voces que sé que lo quieren hacer, pero no pueden porque después se los castiga con no hacer sus campañas antárticas o con alguna reprimenda, que esto me llegan, estas voces me llegan, me duelen porque uno esperaba otra cosa, que hubiera diálogo y que se aceptara el disenso como una charla constructiva más. Porque ustedes me preguntaron por las mujeres, y sí, hay un montón de mujeres que están trabajando, pero cuando uno les pregunta si quieren salir al aire dicen que no. Y disculpen si soy un poco fundamentalista, pero fueron 27 años de mi vida, viví 2 años continuos sin volver en la Antártida y realmente es un territorio que lo quiero muchísimo y que me duele cuando ocurren ciertas cosas. Bueno, desde acá nuestro compromiso con la causa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Mariano. Un abrazo grande, hasta pronto. Muchas gracias. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @radioh.